Imagina que llevas toda la noche sin comer, entre 7 y 9 horas de ayuno mientras dormías, y lo primero que le ofreces a tu cuerpo, nada más abrir los ojos, es un café solo, quizás con un cigarrillo si tienes ese hábito, o directamente un vaso de zumo de naranja recién exprimido, porque suena saludable y te preguntas si eso importa realmente. ¿Y ese primer momento del día en el que algo entra en tu estómago tiene alguna consecuencia real o si es uno de esos mitos de nutricionistas que no se sostienen cuando los examinas de cerca? La respuesta es que sí importa, y mucho, pero no por las razones que probablemente te han dicho. No es una cuestión de metabolismo acelerado, ni de ventanas anabólicas, ni de ninguno de esos conceptos que circulan en redes sociales sin demasiado rigor. Es una cuestión de biología pura, de cómo tu cuerpo gestiona la transición del estado de ayuno al estado de alimentación, de cómo tu estómago, tu páncreas, tu hígado y tu cerebro se coordinan en esos primeros minutos para prepararse para lo que viene, y de cómo ese primer estímulo puede facilitar ese proceso o complicarlo de formas que se acumulan a lo largo del tiempo. Si te quedas con este video hasta el final, no te voy a dar una lista de superalimentos matutinos, ni te voy a decir que el lemon water cambia tu vida. Te voy a explicar el mecanismo real paso a paso para que cuando termines no solo sepas qué darle a tu estómago por la mañana, sino que entiendas exactamente por qué. Y una vez que entiendas el por qué, la conclusión práctica te va a parecer evidente por sí sola. Y si este tipo de explicaciones te interesan, si quieres entender tu cuerpo en lugar de solo recibir instrucciones sobre él, suscríbete al canal porque esto es exactamente lo que hacemos aquí cada semana. Empecemos por el estado en el que se encuentra tu cuerpo cuando todavía no has desayunado. Durante la noche, mientras dormías, tu organismo estaba haciendo algo extraordinario, que pasa completamente desapercibido. Ha estado manteniendo tu nivel de glucosa en sangre, es decir, la concentración de azúcar que circula por tus venas y que necesitan tus células para funcionar dentro de un rango muy estrecho, entre unos 70 y 100 miligramos por decilitro aproximadamente, sin que entrara ni un solo gramo de comida por tu boca. Para conseguirlo, tu hígado ha estado trabajando en un proceso que se llama gluconeogénesis, que en términos sencillos significa fabricar glucosa desde cero a partir de otras moléculas como aminoácidos o glicerol. Y también ha estado descomponiendo sus reservas de glucógeno, que es básicamente glucosa almacenada en forma compacta como si fuera una pila de recarga interna. Piénsalo así. El glucógeno hepático es como una batería que se va descargando durante la noche para mantener encendidas las luces del sistema, y por la mañana esa batería está bastante más baja que cuando te fuiste a dormir. En adultos que comen de forma normal, las reservas de glucógeno hepático pueden durar entre 12 y 16 horas de ayuno, dependiendo de la actividad metabólica nocturna, del tamaño de la persona y de lo que cenara la noche anterior. Así que cuando te levantas después de 8 horas de sueño, no estás en un estado de agotamiento crítico, pero sí estás en un estado de relativa escasez que tu cuerpo lleva horas gestionando con cuidado. En paralelo a eso, durante el sueño y especialmente en las últimas horas antes de despertar, se produce algo que los investigadores llaman el fenómeno del amanecer, o en inglés Dawn Phenomenon, que consiste en un aumento natural de ciertas hormonas, concretamente el cortisol, la hormona del crecimiento, y las catecolaminas como la adrenalina, todas ellas con un efecto común: elevar ligeramente la glucosa en sangre para preparar al organismo para el despertar. El cortisol en particular, que es producido por las glándulas suprarrenales que están justo encima de tus riñones, actúa como una especie de alarma biológica que comienza a subir de nivel entre las 4 y las 6 de la mañana. Alcanza su pico alrededor del momento en que te despiertas y luego desciende gradualmente a lo largo del día. Esta es su función evolutiva original: prepararte para el momento de mayor actividad del día, movilizando energía, agudizando los sentidos, subiendo la presión arterial, lo justo para que fluya bien la sangre cuando te pones en pie. No es una hormona del estrés en el sentido negativo del término, aunque se la llama así. Es una hormona de la alerta, y su presencia matutina es completamente normal y beneficiosa. Pero esta subida de cortisol tiene una consecuencia directa para lo que estamos hablando. Hace que tus células sean temporalmente menos sensibles a la insulina, la hormona que permite que la glucosa entre dentro de las células para ser utilizada como combustible. Es como si la cerradura de las células estuviera un poco más dura de lo habitual por la mañana y la llave de la insulina necesitara más fuerza para girar. Esto significa que si en ese momento inundas tu sangre de glucosa muy rápidamente, tu páncreas tiene que fabricar mucho más insulina de lo que fabricaría más tarde en el día para conseguir el mismo efecto. Y eso es algo que tiene consecuencias cuando se repite cada mañana durante meses o años.
Ahora bien, todo esto ocurre mientras tu estómago está vacío, y tu estómago vacío no es simplemente una bolsa sin contenido esperando a que llegue algo. Es un órgano activo con su propia dinámica química y mecánica que cambia radicalmente dependiendo de si hay o no hay algo dentro. Cuando el estómago lleva varias horas sin recibir comida, el pH de su interior, es decir, su grado de acidez, se mantiene extremadamente bajo, en torno a 1 o 2 en la escala de pH, que es una acidez comparable a la del ácido de una batería de coche. Esta acidez tan extrema existe porque las células de la pared gástrica siguen secretando ácido clorhídrico, incluso en ayunas, a una tasa basal baja para mantener el ambiente estéril y listo para la digestión. Cuando tú te levantas y ese estómago vacío, altamente ácido y sin ningún amortiguador de comida recibe directamente café solo, lo que está pasando es que estás añadiendo un estimulante potente de la secreción de ácido, porque la cafeína y los ácidos del café estimulan activamente las células parietales del estómago para que produzcan más ácido sobre una superficie que no tiene nada que protegerla en ese momento. La mucosa gástrica, que es la capa de moco que recubre la pared del estómago y que actúa como escudo protector, necesita del contacto con alimentos para regenerarse y reforzarse durante el día. Y un bombardeo ácido sobre ella en vacío, repetido mañana tras mañana, puede ser el origen de molestias, gastritis y en casos extremos de úlceras. Esto no quiere decir que el café por la mañana sea veneno ni mucho menos, pero sí que el orden y el contexto importan. Y si el café en vacío tiene ese problema, el zumo de naranja recién exprimido, que parece la alternativa saludable, tiene un problema diferente, pero igualmente relevante. Un vaso de zumo de naranja sin la fibra del fruto, porque al exprimir eliminas prácticamente toda la fibra, es una carga de glucosa y fructosa que entra en tu intestino delgado con muy poca resistencia. La fibra del fruto entero actúa como un sistema de retardo, como arena, dentro de un reloj de arena que ralentiza el paso del azúcar al torrente sanguíneo. Pero cuando la fibra no está, el azúcar pasa rápido, muy rápido. Y recuerda, ¿en qué estado está tu cuerpo a esas horas? Con cortisol elevado, con las células algo menos sensibles a la insulina, con el páncreas preparándose para el día. Esa entrada brusca de azúcar provoca un pico de glucosa en sangre más pronunciado de lo que provocaría más tarde en el día. Y el páncreas responde con una descarga importante de insulina para manejarlo, y esa insulina hace su trabajo tan eficientemente que a veces baja la glucosa un poco más de lo ideal, lo que puede generar esa sensación de hambre o de fatiga que aparece 1 hora o 2 después de haber desayunado. No siempre, no en todo el mundo, pero es un mecanismo bien documentado. El trabajo de investigadores como el equipo de Eran Segal en el Instituto Weizmann de Ciencia, que publicó estudios relevantes alrededor de 2015 sobre las respuestas glucémicas individuales, mostró que las variaciones en la respuesta al mismo alimento son grandes entre personas distintas, pero también que el orden en que se consumen los alimentos y el estado de ayuno previo afectan significativamente esa respuesta. Entonces, si el café solo en vacío estresa la mucosa gástrica y el zumo de naranja dispara la glucosa bruscamente y el ayuno absoluto prolongado tiene sus propias consecuencias, ¿qué es lo que sí le conviene recibir primero a tu estómago? Para responder eso con rigor, necesitamos entender 3 cosas. Primero, ¿qué necesita el epitelio gástrico en ese momento de baja protección? Segundo, ¿qué tipo de señal necesita recibir el sistema digestivo para activarse de forma ordenada? Y tercero, ¿qué tipo de energía necesita tu cerebro y tu cuerpo en ese estado de post-A1 sin generar un pico glucémico descontrolado? Vamos capa a capa. El epitelio gástrico, la pared de tu estómago, está formado por células que se renuevan completamente cada 3 a 5 días, que es una de las tasas de renovación celular más rápidas de todo el cuerpo. Esa renovación tan acelerada existe precisamente porque el entorno gástrico es extremadamente agresivo. Hay ácido clorhídrico concentrado, hay enzimas digestivas, hay movimiento mecánico constante y las células se dañan y se reemplazan continuamente. Para esa renovación, las células epiteliales necesitan nutrientes específicos, y uno de los más críticos es la glutamina, que es un aminoácido, es decir, uno de los bloques de construcción de las proteínas. La glutamina es el principal combustible energético de las células del intestino, tanto del intestino delgado como del grueso, y también del estómago. Está presente en altas concentraciones en la carne, el pescado, los huevos, los lácteos y en menor medida ciertos vegetales como la col y el espinaco.
pero también está presente de forma natural en el caldo de huesos, que ha sido un alimento matutino en muchas culturas durante siglos, no por casualidad, sino posiblemente porque ese aporte de glutamina y glicina, otro aminoácido que ayuda a sintetizar colageneno y a reforzar la mucosa, representaba exactamente el tipo de nutrición que el tubo digestivo necesita al inicio del día. No es que el caldo de hueso sea un superalimento mágico, es que la composición química de sus aminoácidos es particularmente adecuada para nutrir el epitelio digestivo en un momento en que ese epitelio está expuesto y vulnerable. Ahora, el segundo punto. ¿Qué tipo de señal necesita el sistema digestivo para activarse de forma ordenada? Aquí entra en juego un sistema que poca gente conoce y que es fascinante, llamado el reflejo gastrocólico. Cuando algo entra en tu estómago, especialmente algo con cierto volumen y temperatura, el estómago envía una señal al colon, que es el intestino grueso, diciéndole que se prepare para moverse. Es un reflejo que probablemente conoces por sus efectos, aunque no supieras el nombre. Ese impulso de ir al baño que aparece después del desayuno o del café de la mañana. El reflejo gastrocólico es más potente por la mañana que en cualquier otro momento del día, porque el colon lleva horas en reposo y está particularmente receptivo a esa señal de activación. Y esto importa porque el movimiento del colon, lo que los médicos llaman motilidad colónica, es fundamental para la salud intestinal a largo plazo. Un colon que no se mueve con regularidad acumula residuos durante más tiempo del necesario, lo que puede aumentar la exposición de la mucosa a sustancias potencialmente irritantes y afectar negativamente a la microbiota, que es la comunidad de bacterias que vive en tu intestino y que tiene funciones críticas en la inmunidad, la producción de ciertos neurotransmisores y la regulación del metabolismo. La señal que mejor activa ese reflejo gastrocólico por la mañana es el agua tibia, especialmente si tiene algún estímulo leve adicional como el que proporciona el limón o el jengibre. No porque el ácido del limón haga nada especial desde el punto de vista químico, sino porque el volumen de líquido, la temperatura y un ligero estímulo sensorial son suficientes para activar el reflejo antes de que llegue comida sólida que podría ralentizar el tránsito inicial. El agua también hidrata después de horas sin ingesta líquida porque sí. Aunque no lo sientas, pierdes agua durante el sueño a través de la respiración y la transpiración entre 300 y 700 mililitros, dependiendo de las condiciones ambientales, la temperatura y tu propio metabolismo. Y el tercer punto, ¿qué tipo de energía necesita tu cerebro en ese estado? Tu cerebro consume aproximadamente el 20% de toda la energía que produce tu cuerpo en reposo, y lo hace de forma continua, sin pausas. Su combustible preferido es la glucosa, pero en condiciones de ayuno moderado como el que tienes por la mañana. También puede utilizar cuerpos cetónicos, que son moléculas derivadas de la descomposición de las grasas, y que el hígado empieza a producir cuando el glucógeno escasea. En ayunos cortos, como los de una noche normal, los niveles de cuerpos cetónicos son bajos, pero no nulos. Y hay investigación que sugiere, aunque todavía con bastante debate en la literatura, que esa ligera presencia de cuerpos cetónicos por la mañana puede asociarse con mayor claridad mental en algunas personas. El mecanismo propuesto es que los cuerpos cetónicos tienen un efecto neuroprotector y activa la producción de BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína que estimula el crecimiento y la supervivencia de las neuronas. Si en ese momento de ligero estado de ayuno nocturno das a tu cuerpo proteínas y grasas saludables en lugar de azúcares de absorción rápida, no interrumpe bruscamente ese estado. Das energía de forma más gradual y sostenida y permites que el cerebro mantenga esa claridad de inicio de jornada durante más tiempo. Si en cambio das una carga de azúcar rápida, el cuerpo sale del estado ayuno de golpe, hay un pico de glucosa, hay una respuesta de insulina importante, y dependiendo de la intensidad de esa respuesta, puede haber una caída posterior que se siente como niebla mental, somnolencia o falta de concentración a media mañana. De nuevo, esto varía entre personas, y si tienes dudas sobre tu propio metabolismo glucémico o sobre cómo te afectan los alimentos, lo ideal es consultarlo con un médico o un nutricionista que pueda evaluarte de forma personalizada. Entonces, juntando las tres capas, ¿qué perfil tiene el primer alimento ideal para tu estómago por la mañana? Primero, debería incluir agua para rehidratar y activar el reflejo gastrocólico. Segundo, debería incluir proteínas de buena calidad que aporten glutamina y otros aminoácidos para nutrir el epitelio gástrico y proporcionar energía sostenida. Tercero, debería incluir grasa saludable que ralentiza el vaciado gástrico, lo que significa que la comida permanece más tiempo en el estómago y la glucosa pasa al intestino más despacio, evitando el pico brusco. Cuarto,
Se incluye carbohidratos. Estos deberían venir acompañados de fibra suficiente para que también pasen lentamente. Quinto, y esto es importante, no debería ser tan grande ni tan pesado como para forzar el sistema digestivo que acaba de despertar. El estómago tiene su propio ritmo de activación, y la sobreabundancia también es un problema, aunque en sentido contrario, si has estado siguiendo el razonamiento. Probablemente ya estás deduciendo que esto describe perfectamente un desayuno que combina huevos, que son una fuente extraordinaria de proteínas completas y grasas, con algo de fibra como verdura o pan integral, con agua o infusión como primera bebida, o yogur natural entero con frutos secos y algo de fruta entera, no zumo, o incluso ese caldo con el que empezábamos el argumento, alimentos reales, poco procesados que combinan proteínas, grasas y carbohidratos de absorción lenta. No es una revelación astronómica, pero la diferencia entre saber que esto es recomendable y entender por qué lo es la diferencia entre seguir una norma que se olvida y entender un mecanismo que no se olvida nunca. Pero aquí viene el giro que probablemente no esperas. El orden en que comes esos alimentos dentro del propio desayuno también importa, y de una manera bastante elegante desde el punto de vista biológico. En los últimos años, varios grupos de investigación han estudiado lo que se conoce como food order, efecto del orden de los alimentos sobre la respuesta glucémica. Uno de los trabajos más citados en este campo es el del equipo de la doctora Alpana Shukla en el Weill Cornell Medicine de Nueva York, que publicó estudios entre 2015 y 2019 mostrando que cuando los sujetos comían primero la proteína y la grasa de una comida y dejaban los carbohidratos para el final, la respuesta glucémica era significativamente más baja, hasta un 50% en algunos casos, que cuando comían los carbohidratos primero. El mecanismo detrás de esto es múltiple. Cuando la proteína y la grasa llegan primero al intestino delgado, estimula la liberación de hormonas como el péptido 1 y el GLP-1, que son señales de saciedad que también ralentizan el vaciado del estómago y suavizan la entrada de glucosa a la sangre. Es como si la grasa y la proteína prepararan el terreno para que los carbohidratos que vienen después sean procesados con más calma. La fibra también tiene este efecto, y de hecho comer la verdura antes que el arroz o el pan es una práctica que se recomienda en algunos protocolos clínicos de control glucémico, por exactamente este motivo. Así que si tu desayuno incluye tostada con aguacate y huevo, tiene más sentido empezar por el huevo y el aguacate y dejar la tostada para el final que empezar por la tostada. Un detalle pequeño con una base mecanicista clara. Ahora bien, hay otra dimensión de este tema que va más allá del estómago y que conecta con algo que mencionamos antes sin profundizar, el cortisol matutino. Ese pico de cortisol que ocurre en las primeras horas del día y que es completamente fisiológico y necesario, se conoce como el CAR por sus siglas en inglés, Cortisol Awakening Response, y su magnitud puede verse afectada por lo que haces en esa primera hora desde que te despiertas, cosas que amplifican innecesariamente ese pico de cortisol en ayunas. La cafeína tomada inmediatamente al levantarse, el estrés agudo como mirar el móvil con noticias o emails de trabajo nada más abrir los ojos y el ejercicio de alta intensidad en ayunas. Y cosas que ayudan a que ese pico sea proporcional y bien manejado. Hidratarse, ver luz natural y consumir proteínas con cierta grasa que amortiguan la respuesta glucémica asociada. No estoy diciendo que el café por la mañana sea malo. El café tiene beneficios bien documentados para la salud cognitiva y el metabolismo, incluyendo estudios de cohortes de gran escala que muestran asociación con menor riesgo de diabetes tipo 2 y ciertos tipos de enfermedad neurodegenerativa. Lo que estoy diciendo es que el momento y el contexto importan y que esperar 20 o 30 minutos después de levantarte para tomar el café y tomarlo acompañado de algo de comida en lugar de totalmente en vacío puede reducir la estimulación ácida sobre la mucosa gástrica desprotegida y puede evitar que la cafeína amplifique artificialmente el cortisol en un momento en que ya está naturalmente elevado. Este consejo específico sobre retrasar el café ha sido popularizado en los últimos años por investigadores como Andre Huberman en el contexto de la neurociencia del ritmo circadiano. Aunque la evidencia directa sobre el timing exacto del café sigue siendo un área activa de investigación y no hay consenso claro sobre los minutos concretos, así que es razonable tratarlo.